Hola a todos, bienvenidos a mi tutorial nuevo de Meta Sequoia. Antes de comenzar, debo de aclarar que para obtener Meta Sequoia con su key tienen que obtenerlo de alguna forma, debido a que si no lo tienen van a venir con opciones limitadas, es decir, algunas funciones no estarán disponibles, en cuyo caso que no compre su key. Anyway, después de todo esto, comenzamos. Cuando nosotros obtenemos nuestra secuoya por primera vez, muchas veces nos encontramos así como está ahora. No sé, tal vez sea de otro color diferente al de ustedes, pero no me acuerdo. Anyway, para no hablar del asunto, nosotros podemos editar nuestra interfaz como nos guste. Por ejemplo, vamos acá en File, en Configuration, y podemos tener todos estos tipos de sistemas. Por ejemplo, aquí en Screen podemos cambiar nuestro color de nuestra interfaz. Aquí, por ejemplo, lo tengo en negro debido a que me gusta más y a que la luz no me estorba cuando esté modelando. Un ejemplo de la de acá, cuando lo coloco en white, tenemos esta y se transforma completamente. Pero yo no sé si sea un error de mi pantalla, pero no logro ver mucho de icono de este lado. No importa. Ok, continuemos. Acá podemos ver que tenemos cuatro opciones. Aquí dice beginnings, modern, bueno, aquí dice lo mismo entre estos dos. Pero sí son lo mismo incluso. La única diferencia es que acá tenemos iconos y aquí no. Ok, aquí está la opción mapping. El mapping es para la textura. Cuando tengamos nuestro modelo final, nuestra ropa, lo que deseamos crear, podemos configurar aquí su textura. También podemos configurarlo de una manera que sea más fácil a la hora de exportar a donde deseamos. Ok, me voy a quedar aquí en la opción modo de icono, porque me gusta los iconos. Acá son los editors y este es el sistema. Lo que está aquí es lo que está aquí, pero de manera más resumida para no tener que estar allá arriba. Voy a esconder la que aquí y aquí. Me quedo con esto porque son los que más me gustan. Igual justo con esto porque son objetos que utilizaré y este controla la luz. Pero, ¿qué pasa? Falta algo, ¿verdad? Siempre. Vamos acá en panel. Vamos a crear nuestros objetos panel de este lado. Aquí es donde vemos la configuración cuando tengamos un objeto. Me enseño. Le doy a crear. Ya ahora mismo tengo yo mi objeto creado. Ahora mismo es una bola, no tiene forma. Bueno, sí tiene forma, pero no como, digamos, ustedes entienden. Ahora vamos al objeto de material panel. Esto de acá me ayudará a editarlo del color que quiera. Pero una cosa, si lo pongo aquí, está un color divino. Pero a veces sucede esto, que tengo dos objetos y por algún motivo lo creo. A ver acá, sucede esto. O no, yo lo quería de color azul, vamos a arreglarlo en color azul. Pero ¿y por qué no tener color azul? Sencillo. Desmarco aquí con esa, lo cierro para que en el momento de seleccionarlo no me seleccione el de abajo. Ejemplo, ahí me selecciona el de abajo, pero si lo encierro de poner candadito, le doy a selección todo, le doy a select, ser material. Y aquí tenemos las dos funciones perfectamente. Pero ok, ya entendimos por lo menos lo básico de los materiales que tenemos alrededor. También de que se nos hace falta. Y tenemos esta herramienta, Tool Panel. Esta herramienta es muy buena. Y Edit Panel, que es la mejor. Con ella ustedes nos ahorramos las funciones que estemos haciendo a la hora de modelar. Por ejemplo, no tengo que estar seleccionando acá, puedo coger esta herramienta, modelo, para acá, para acá, para acá, seleccionar Scale, no, simplemente con esta herramienta, con esta, selecciono la parte que quiero ajustar, o muevo a una dirección que me guste, o también lo puedo escalar y rotar, pero ya está la decisión de ustedes. Ok, muchas veces nosotros queremos crear una ropa de X diseño que hemos visto o lo hemos visto en un video en nuestro modelo.
Pero al momento de estar creando, muchas veces nosotros no tenemos como la imagen en el fondo y tenemos que estar haciendo esto. Cargamos una imagen, por ejemplo, con este diseño, lo veo, después vengo acá y empiezo a estar creándolo con las figuras que tenemos de Meta Sequoia. Pero, ¿qué pasa si le digo que no hace falta hacer todo esto? Simplemente vamos acá, en esta tortilla que está aquí arriba. Le damos acá donde dice Background Image. Le damos a Display y le damos a cargar. Por ejemplo, buscamos acá, mira, dice la imagen, le damos Open, le damos OK. Pero ¿qué pasa? Todavía no me lo enseña. Simple, le damos acá y tenemos que seleccionarlo. Y ¡pum! Aquí aparece. Aquí está. Ahora, si se quiere estático y quiero, por ejemplo, algo específico, quiero eso se me acerca para crear su bota, simplemente le damos acá en la opción que tenemos aquí debajo. No sé cómo se diría eso acá. Bueno, like transformation o lo que sea. Anyway, seleccionamos y lo ajustamos al tamaño que nos guste. O lo movemos. Si le damos a F1, bueno F2, perdón, podemos ajustarlo y moverlo a que sea lo más cerca posible para tener un mejor guía del diseño que estamos realizando. También podemos ver atrás y moverlo según como nos guste, la ropa, los accesorios, etcétera. Estas funciones son muy útiles y simplemente aquí es que se resuelve. Ya si yo cojo acá no se va a mover ni nada. Bueno, aquí por ejemplo, muchas veces queremos crear algo y en este caso yo por ejemplo quiero poder editar esto acá, este jack aquí, poner un poco más bajito y algo, pero el brazo me estorba, no puedo ver bien. ¿Cómo puedo esconder eso sin tener que borrar el modelo? Siempre. Vamos a seleccionar la base aquí y vamos a tratar de seleccionar todo lo que sea este brazo para poder esconderlo. Seleccionamos cuidadosamente con esta herramienta. Todo lo que sea el brazo va a ser seleccionado, ¿verdad? Lo hemos seleccionado. Ahora le damos acá a atributo y le damos a Hide Certain Face y listo. Podemos continuar. Y ahora se me olvidó resaltar. ¿Qué hago entonces? Simple, le damos Show Hidden Face y ¡tada! Funciona perfectamente. Incluso funciona hasta solamente, por ejemplo, quiero que esta parte de aquí sea la única que no esté escondida del cuerpo entero. Entonces le doy aquí Hide Unset Face y va a esconder todo lo que no sea seleccionado con este. No se preocupe con lo demás. Le damos de nuevo a Show y listo. Este truquito es muy bueno a la hora de estar diseñando sin tener que estar borrando parte del modelo o darle, bueno, se les arreglan. Cuando a veces, muchas veces estamos haciendo una ropa o un accesorio X, muchas veces queremos hacer esta función, que yo selecciono un lado, una parte de acá, selecciono acá con seleccionar lo que yo estoy viendo y por ejemplo quiero que tenga un ajuste diferente al del otro lado, pero también quiero que lo tenga de este lado. Así que yo no tengo que venir y hacer lo mismo de acá. No, mentira. Simplemente le damos F2, lo centralizamos, le damos a la parte de acá para que nos enseñe todos los vértices. Seleccionamos todo lo que está antes de la línea verde. Le damos a detener, o sea, lo eliminamos. Y ahora seleccionamos todo lo que sobra acá en esta línea. Le damos acá en Select y add vértices. ¿Por qué vamos a hacer esto? Por siempre. Porque antes de darle acá clic derecho, le damos a Middle Separate. Tenemos la opción esta que lo que está del otro lado se refleja de este lado. Pero muchas veces, o hay veces que sucede esto. ¿Ven? Como que se cruza. Pero no se preocupe.
simplemente ya sabe lo que tenemos que hacer. Seleccionamos lo que se está sobresaliendo. Quitamos las opciones, vemos estos vértices, los seleccionamos, le damos acá. Seleccionamos la X, que es la que nos va a ayudar con ponerlo alineado de este lado. Y ponemos aquí el número 0. Le damos OK. Y automáticamente el programa nos va a poner donde estaba. Y déjame poner hacia atrás porque por la presentación se me configuró. Okay. También cabe destacar que si por ejemplo ustedes quieren poner de este lado ya igual como está aquí, o simplemente lo van a exportar y el programa se exporta como de esta manera, siempre vamos a dar acá en objeto, vamos a dar a Freezing. Él se va a encargar de crear lo que está de este lado y lo podemos hacer con esta opción, si queremos crear un nuevo objeto o si lo podemos hacer en el mismo objeto. Acuérdense que objeto es lo que tienen acá. Y listo, aquí tenemos doble. Estas situaciones son buenas, por ejemplo, cuando vamos a tener la textura, que queremos que ambos lados se vean perfectamente bien. También cuando tenemos modelos en que la ropa sobrepasa de un lado al otro de una manera bien formada. Aquí va otro truco o otra funcionamiento a Sequoia. Por ejemplo, yo tengo esta base de Sega de, yo creo que es Ring, no me acuerdo muy bien. Bueno, el caso no es eso. El caso es que si yo quiero editar este modelo, tiene los vértices triangulados. ¿Qué significa eso? Estas cositas de acá. Y se me hace súper mega incómodo editar esta base. Para que yo quiero editar la base, siempre para, por ejemplo, sobrecrear ropa partiendo de esta base. Y por ejemplo, yo puedo crear un collar o un accesorio. Le doy control C y control V. Ahí se creó. Le pongo la tuerca y lo tapo. ¿Vean? Perfecto. Ahí yo tengo un accesorio para la piel partiendo de esta base. Pero ¿qué pasa? Yo quiero ponerle un accesorio más que, no sé, otra línea de vértice. Pero no puedo. Y si hago esto, queda horrible. Explota, como diría yo. Sí, pero ¿qué podemos hacer para que no pase nada de esto? Siempre le damos acá, en la opción de aquí. Y seleccionamos todo lo que sea los vértices triangulados. Es decir, el modelo entero. Acuérdense que vértices triangulados son estos. Le damos acá. Le damos a esta opción de aquí, que tiene tinta Sequoia. Seleccionamos todo esto como está acá. Y le damos a OK. Ahí dice 3 cuadros Work Created. O sea, a partir de ahora ya podemos editarlo perfectamente. E incluso poner en nuestra opción que teníamos con este. Ahora podemos crear más vértices. Imaginen lo que teníamos. Poner así más polígonos si nos gusta. Pero editarlo a la manera que guste. Ok, estas tres funciones son muy buenas. Primero es que a veces cuando estamos haciendo una ropa a partir de polígonos muy bajos como estamos viendo ahora, muchas veces se ve feo, es cierto. Pero ¿cómo podemos solucionarlo para que se vea suave y no se vea tan así? Siempre vamos al objeto, acá, le damos a propiedades. Aquí elegimos estas opciones. Yo prefiero esta, OpenSUBI, debido a que es más, ¿cómo le digo? Es más real en cuando uno lo convierte al MDMD. Lo pasa perfectamente como debe de ser. Entonces lo pongo en 2. Esto significa que va a multiplicar todos los polígonos de este por 2. Le damos a OK y mira cómo se ve. Aquí tiene y podemos editar de una manera más suave. Por ejemplo, no sé si lo noten, pero ustedes pueden probar con lo que estén haciendo con su modelo. Otra herramienta que les voy a enseñar, le voy a dejar ese encender acá. Ah, por cierto, algo se me olvida. Podemos dar X derecho y tener los bajos de acá. Aquí ponemos hasta multiplicado por 16.
No les recomiendo que haga mucho esto porque si le damos aquí en esta tortica, le damos a show de, bueno, no, esto no, donde, oiga, no, aquí. Aquí se van a ver más o menos por cuánto se está multiplicando. Eso significa que al momento de dar a freeze y convertir, se va a ver mucho, pero mucho. Y nuestra PC o memoria no va a funcionar con el modelo. Así que eviten hacer eso. Control Z para darle para atrás. Perfecto. Ahora bien, déjenme desactivar esto, no me gusta verlo. Esas dos funciones que les mostraré, que están acá, esta y esta, son muy buenas. Y especialmente cuando tú quieres hacer cabello. Por ejemplo, esta de aquí que es como de doblar, es simple. Seleccionamos, por ejemplo, la parte que vamos a doblar del modelo. Por ejemplo, yo quiero que sea más dobla hacia acá. Le damos F2, seleccionamos la parte, por ejemplo, yo quiero esta. Voy a seleccionar esta acá. Una vez seleccionada le damos acá, inicia ejercicio, o sea, vamos a iniciar la posición, le damos un clic y arrastramos hacia la posición que queramos. Por ejemplo, la posición de este cabello está hacia allá, por eso empezaré desde aquí. Y aquí, ahí mismo, le damos y doblamos. Como gusten, por ejemplo, lo quiero acá. Perfecto. ¿O no? No. Ahí está. Bien. Ahora, ¿cuál es la función de su hermano que está acá? Este, aún mejor. Este es simple. Déjame. Ok, aquí está. Lo ponemos a donde está nuestro modelo. Sí, mis modelos cuando lo opero son muy pequeños debido a que me gusta y porque más simple ya sé. Y la base de Sega me la pusieron así. Bueno, no importa. Una vez que tengamos estos acá, vamos a ponerlo aquí y aquí. Por ejemplo, ahora yo quiero que dé una vuelta acá. Aquí está en la configuración, le voy a poner 50. 50 un poco. Voy a poner con 5. Y él se va a ir doblando a medida que uno consiga lo que quiere. O si le damos menos, va a regresar a terno y se doblará a gusto. También podemos utilizar esta función acá, le damos un clic y doblamos hacia donde guste, sin necesidad de estar calculándolo. Y esto, claro, depende de cómo ponga la función. Pues si hacemos esto, se va a doblar desde arriba. Ya saben, practiquen. Estas herramientas son buenas tanto para cabello como para ropa. Y las opciones estas de acá, úsenlas con moderación, porque un modelo con mucho polígono pesa y muchas veces no es muy bueno al momento de exportar a MMD o al momento de trabajar con ellos, debido a la gran cantidad. Ok, otra función de la herramienta que utilizo mucho y que es buena y que les voy a enseñar es esta herramienta llamada Magnet. ¿Para qué sirve? Simple. Este mueve todos los polígonos juntos de una manera más suave sin tener que estar moviendo uno por uno hasta darle la forma. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a poner el modelo de frente. Le voy a dar aquí para poner la vista a una perspectiva mejor, como esta. Ahora está bien de frente. Y déjame acercarme. F2 para ponerlo de frente y FT de lado. Bien. Vamos a ver acá. Por ejemplo, yo quiero modificar la cintura y que se vea un poco más chica. Voy a configurar aquí cuánto yo quiero. Yo siempre empiezo con un nivel bajo, debido a que es una herramienta muy fuerte. Las opciones son la forma en que le da. Por ejemplo, aquí está el triángulo. Aquí un poco más suave el triángulo y aquí es más redondo. Por ejemplo, me gusta más este lo primero. Y, por cierto, algo se me olvida. Las configuraciones por acá. Muchas veces si lo tienen así, puede funcionar bien, pero me gusta más este y este, que lo sostiene a lo que yo selecciono. Porque si lo tengo deseleccionado, va a seleccionar lo que no quiero. ¿Ves? Así que prefiero este y mira cómo lo ajusta a una cintura mejor. Ok, está bien exagerado, pero es una presentación de cómo funciona esta herramienta. También funciona para la ropa. Por ejemplo, vamos a dar acá.
quiero mover esta ropa un poco más suave, pero no quiero mover todo el polígono, le doy así, para que se vea como que se está desgastando o tiene mejor bulto. Bueno, es una presentación más o menos, ya sabe cómo se funciona este ramo. Ok, la siguiente función que te enseñaré ahora es una también de gran ayuda al momento de estar diseñando y editando. Y es esta de acá, que se llama, no sé, la sí, whatever, no importa. ¿Cómo funciona? Siempre vamos a marcar, seleccionar nuestro objeto que queremos editar. Por ejemplo, yo voy a editar este yaquecito de acá. Lo seleccionamos completamente. Otra cosa. Si ves que sucede en esto porque no tienen localizado lo demás. Pero si son muy vagos como yo, simplemente damos a Select y seleccionamos Join Face. Como por ejemplo, él va a seleccionar automáticamente todos los amigos de una sola capa. ¿Lo ven? Y es muy útil al momento de diseñar. Así podemos diseñar una sola capa sin tener que estar cerrando. Y pues, le damos acá, le damos a Fit. Él automáticamente va a encerrar lo que está más cerca de acá y le damos a modificar. Ok, ya tiene 4 puntos. Estos puntos nos ayudan a editar de una manera más sencilla y que se ajuste a lo que deseamos. Déjame editar acá para que vean. Por ejemplo, si Miku fuera más gorda, no sé. Es un ejemplo. Ustedes entenderán y podrán hacer ustedes en su casa. Así. ¿Ves? Muy cool. También podemos rotar o quitar el tamaño. Le damos a Shift y seleccionamos Duo. Ahí está. Wow. Podemos seleccionar como gusten y lo deformar de una manera bien sencilla. Ok, otra herramienta muy buena y como por ejemplo puse una base del juego de Sega, pero esta vez de Future Town, vamos a, ¿qué le digo? Vamos a usar esos objetos de acá, lo que son Join Vertices y Cross de Join Vertices. ¿Qué es funcionar? El une los vértices junto a lo más cercano. Por ejemplo, como vemos acá, son diferentes. Incluso si le damos acá, oh my god, está lleno de triángulos. Ya se acuerdan, seleccionamos, le damos acá a cuadrar y listo. Ya no nos hacen estorbar. Ok, perfecto. Son diferentes capas. ¿Qué sucede? Lo sabemos así. Si le doy acá, se va a seleccionar la cabeza, pero si le doy acá, se selecciona el cuerpo. Pero, ¿qué pasa si quisiera que este y este se peguen? Siempre hay dos métodos. Este tradicional, que es, le damos esta herramienta, ponemos que se vean los punticos, un clic al aire, cogemos con un clic y con clic derecho presionando el clic izquierdo, le damos a pegar con el clic derecho, puff, y lo pegamos así. Y lo pegamos, puff. Bueno, te lo van a ver una externidad haciendo eso, pero yo conozco un método más fácil, más rápido y más sencillo que trae el mismo programa. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre vamos a seleccionar, por ejemplo, vamos acá, ¿ya se acuerdan? Shift y clic, selecciona el mismo material. Ahora, quiero seleccionar esto, pero quiero mantener este seleccionado, le damos control. Shift para seleccionar ambos y control para eliminar. Ok, eso es básico. Anyway, ahora le damos acá. Ven si desactivar esto acá. Por cierto. Le damos aquí. Y va los que están más cerca. O sea, va a seleccionar y lo va a poner junto. Es por eso que le damos acá en OK. Ha dicho que se ha conectado perfectamente. Bueno, son las bases de Sega que se puede imaginar. Y como ven, está pegado. Ahora si hago esto, todo el
que esté pegado a 00.0 fueron conectados. Esta vez vamos a enseñar un truco bien sencillo. Es un truco que hago, por ejemplo, cuando estoy haciendo unas medias, una bota en el modelo y quiero que se marque, como por ejemplo que sea más realista los detalles. Es simple. Aquí tenemos estas herramientas llamadas snip o cuchillo, como gusten. Tiene varias opciones, pero las opciones que yo más uso son estas tres. Estas lo agregamos como gusten y esta lo continúa. Esto es mejor porque hacer un modelo 3D es mejor la perfección debido a que se genera más fácil. Y tenemos este elimina lo que ya no está, por ejemplo acá. Aquí elimina. Yo lo utilizo para reducir los polígonos de algunos modelos, pero ustedes sabrán cómo lo utilizan. Por ejemplo, ¿para qué me funcionaría esta opción? Aquí por ejemplo voy a hacer que el muslo, los muslos, se vea como que está apretado. Creé esta acá abajo y voy a crear esta aquí y voy a poner otro acá. Ahora con la selección, vamos a que seleccione solamente las líneas. Vamos a seleccionar la línea que acabamos de crear. Con Gradient Panel le voy a dar un poco acá y le voy a subir para que no se vea tan agobiante. Recuerden, ustedes lo coloquen a su gusto. Ahí se ve como que la piel se está siendo apretada. Y para la bota, para que se sienta que es una bota, le voy a crear esto acá y este aquí. Vamos a subirlo que se quede bien. ¡Tarán! Ahí tiene una bota. Se ve del mismo color porque no tiene textura, pero cuando le pongo con textura esto se va a ver diferente. A ver si lo puedo cambiar. Bueno, se cambió todo menos eso. Pues no importa, le damos acá, seleccionamos. Perfecto. Uy, control Z. Listo. Esas funciones son muy buenas. Y nuestra última opción, y no menos importante, la opción Primitive, que son estas. Esta opción tiene varias figuras como gusten, pero es acá, como ven. Son figuras primitivas, como dice su nombre, pero que son muy buenas y podemos utilizarlas. Ya de aquí surge nuestro modelo. Por ejemplo, yo utilizo estos para crear ropas, los accesorios, etcétera. Incluso para crear base. Ella tiene sus configuraciones, como lo hacemos siempre. Aquí les voy a dar un pequeño tutorial. Aquí lo podemos mover a como nos guste. Ahora, creo que tenga menos polígonos, le damos a menos. Aquí nos dice que arriba va a tener 20. Yo creo 4. ¿Bien? Si lo quieren hacer manualmente ustedes, lo hacen acá. O acá menos, acá más. Y aquí de arriba abajo. Tener menos abajo que arriba. O si quiere que todo el modelo sea con el mismo, en el centro. Muy bien. O si simplemente quieren agregar ustedes, le dan a los números y seleccionan el que guste. Aquí y le damos a crear. Y listo. Aquí tenemos nuestro modelo con nuestro polígono. Por ahora, este ha sido mi primer tutorial de enseñar algunas funciones básicas y los métodos que más utilizo a la hora de crear modelos. Espero que les haya sido claro y que estas funciones las utilicen a menudo debido a que son muy buenas al momento de crear nuestros propios modelos. Si les ha gustado, por favor me das un like y si quieres te puedes suscribir, tengo videos increíbles y trataré de subir más tutoriales para así estar al día. Nos vemos.